Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagames y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy estaremos viendo el tema del KvK. Viene este gran evento que se viene muy pronto, por el cual lanzaron el servidor pionero sobre todo, aunque nos trajeron también mucho contenido adicional, como son también los héroes nuevos de la temporada 2, pero también es importante ver el KvK, bien que se llama Imperio Más Poderoso. Bien, lo traen como un evento que tiene varias etapas que estaremos analizando y estudiando un poquito por aquí. Y estaremos viéndolas. Tenemos clasificación, tenemos tienda, donde podremos comprar artículos. Bien, a medida que vayamos ganando. Bien, fíjense, por ejemplo, vengo y compro. Hago así. Y puedo comprar con mis moneditas. Puedo comprar esto que es cofre de gemas. Cofre de gemas, ¿qué es esto? A ver, esas gemas. Opa, para tener estas gemas. Bien. Aceleradores, no está nada mal. A medida que se vaya desbloqueando, por ejemplo, puedes comprar estos otros cofres. Esto es de... No me deja verlo por ahora, pero ¿qué dice? El ganador de el imperio más poderoso puede hacer intercambios. Estos son como de ese tema. Bien, estos son como más comunes y eso es para el ganador. Aparentemente, por lo que veo. La etapa de la etapa de regeneración. Es para más adelante. Bien. Bien, tenemos tienda, tenemos varias cositas interesantes, mucho contenido aquí por hablar, decir, mencionar y bueno, que espero que les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir este video. Con su gran like me apoyan porque posicionan el video en YouTube y más gente lo puede ver y puede conocer el contenido nuevo que se está por venir en Age of Empires Mobile, que la verdad que trae muy buenas cosas. Bien, el evento del KvK, que es el imperio más poderoso, que tiene esas varias etapas. Tenemos también el tema de cartas del deseo. Tenemos también hay otro más. Cartas del deseo había dicho. Y adivinación de deseo, que ya lo veremos en otros videos. Y bueno, también el tema de las ruletas, todo eso. Los héroes nuevos. Mucho contenido que podremos traer. Luego cuando se den las guerras y podamos participar también. Las guerras de servidores. Bueno, veremos todo eso. Todo este contenido. Bien, vamos a este KvK. Tenemos la parte de clasificación. Y hay varias etapas. La etapa 1 es la etapa de recolección de recursos. Bien, ni bien empieza, vas a poder recolectar recursos en el mapa y con eso vas a estar sumando una cantidad de recursos. Yo prácticamente en ese día tenía lagueado mi juego, no podía salir al mapa ni hacer nada, por lo tanto no pude participar. Y fíjense que solamente participó un jugador. El resto prácticamente teníamos, creo que con bug. Luego entrenamiento de unidades, acá es juntar, vas a tener que administrarte bien o ser un jugador pay to win y comprar una enorme cantidad de aceleradores para poder entrenar la mayor cantidad de unidades de tropas posibles. Acá en la etapa 3, que es la actual. Bien, eliminación de las tribus, acá vas a tener que conseguir las botellitas verdes o comprar la mayor cantidad de botellitas verdes de esos de resistencia para poder utilizarlas y matar la mayor cantidad de tribus. Luego acá la etapa 4, consumo de aceleradores. Esto es algo bastante pay to win. Bien, al estilo, no sé, el gobernador más poderoso. Y luego tenemos la etapa, acá estábamos en la... No me deja todavía, la etapa 1 inicia, por lo tanto no la podemos ver. Bien, la actual es esta. Consumo de aceleradores. Y en esta hay que ver qué hay, si es un kill event o qué. Acá por ejemplo nos dice de la 1 a la 5. El total. Hay que ver la etapa 1 a la 5. Seguramente debe ser algo de matar. De eliminación de tropas o algo. Algo de eso tiene que ser. Tiene que ser algún sentido de eso. Bien, vamos a ir viendo. Acá, si le damos, tenemos prácticamente todo. La etapa de emparejamiento. La etapa de emparejamiento dura 24 horas. Puedes ver las reglas del evento, información de cada bando, tiempo de espera restante y detalles de las recompensas. Nota, las recompensas mostradas son solo una vista previa de alguno de los premios del evento. Ronda de avance automático. Si tu imperio no tiene un oponente adecuado, avanzará automáticamente. Se desactivan todas las funciones relacionadas y las recompensas de la ronda de avance automático se enviarán por correo a más tardar a las 24 horas siguientes, a las 24 horas del siguiente lunes. Etapa de preparación. Bien, la etapa de preparación participan las actividades requeridas de tu imperio. Creo que es la etapa que estamos actualmente. Sí, es la etapa acá, que la vamos viendo. Bien, para ver las reglas y todo eso. Creo que me lo perdí esta parte.
No tenemos la opción de ver las reglas en este momento. Que sería bueno que lo dejaran. Estamos en esta. Bien. Y en la etapa de preparación, bien, podemos chatear con los otros servidores que están emparejados con nosotros. Bien, por ejemplo, nosotros somos servidor 1 y servidor 2. Bueno, podemos chatear entre nosotros, ya irnos conociendo y todo eso. Puedes conseguir algún caballito de Troya, alguna alianza que se meta, que sea interna y que quiera dominar el servidor. Y bueno, que podamos ayudar a destruir y hacer algo. No sé, habrá que ver qué se puede inventar. Clasificaciones de puntos, las recompensas se otorgan con base en la clasificación de puntos personales y de la alianza. Ten en cuenta que los puntos ganados en una alianza previa no se contarán si cambias de alianza, o sea, no te puedes ir de una alianza a otra. Recompensas de medallas: los gobernadores que alcancen el máximo nivel de puntos personales en cada etapa del imperio más poderoso obtienen una medalla de gloria del imperio. Creo que la medalla es esta que está acá abajo. Si no me equivoco, es esto que está acá. Yo tengo de estas. Debe ser esa, imagino yo. Bien. La medalla se otorgan recompensas adicionales con base al total de medallas recolectadas, condiciones de victoria. El resultado de la etapa de preparación se determina por los puntos totales de ambos imperios. El momento de la etapa de guerra se ajusta al horario de la ciudad imperial del vencedor. Bien, acá tenés que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para poder vencer y bueno, que te quede un mejor horario para luego poder atacar o no, ir a la etapa de guerra, poder invadir el otro servidor o que te invada. Bien, el imperio ganador obtiene una mejora durante la etapa de guerra y asume el rol de invasor con miras a conquistar la ciudad imperial del imperio adversario. Entre tanto, el bando derrotado defiende su ciudad imperial como su guarnición, así que tenés que enviar tropas allá y defenderla todo lo que puedas. Acá, campamento de invasión. Durante esta etapa, campamento de invasión aparecen en los mapas del mundo de ambos bandos. Los jugadores pueden pasar al mapa enemigo al reubicarse cerca del campamento de invasión. Reubicación interforánea. Cada reubicación a un campamento interfronterizo, perdón. Interfronteriza. Requiere de una reubicación interfronterizo, campamento de facción. Los campamentos de facción aparecerán alrededor de la ciudad imperial, cada uno controlado por su imperio respectivo. Los jugadores de ambos imperios pueden reubicarse a estos campamentos antes y después de que abra la ciudad imperial. Combate las batallas interfronterizas se consideran válidas cuando la diferencia entre el nivel de la tropa de uno y otro no supera los 2 niveles. Para mí esto está mal, porque un jugador puede tener T7 y el otro T5 y es obvio que te va a ganar. Entonces debería ser como mucho o sea, un nivel de diferencia. Que vos puedas enfrentarte con T6 a T7. Pero bueno, ellos lo ponen así. Así que veremos. Reubicación avanzada de la ciudad imperial, 30 minutos antes de que abra la ciudad imperial. Miembros de las mejores 3 alianzas durante la etapa de preparación pueden reubicarse a los campamentos de facción por anticipado. Contienda de la ciudad imperial. Una vez que se abre la ciudad imperial, los jugadores de ambos imperios pueden reubicarse a los campamentos de facción. Los miembros de la alianza pueden atacar e intentar ocupar la ciudad imperial. Las reglas de victoria son las mismas que las del duelo de la ciudad imperial. Bien, o sea, tenés que conquistarla y mantenerla un cierto tiempo. Posiciones de la ciudad imperial. Si los invasores ganan, su rey designado gobierna ambos imperios con la autoridad de asignar y destruir oficiales, distribuir recompensas y usar habilidades. Si los defensores ganan, su rey gobierna y administra solo un servidor. Mientras que los invasores de la ciudad imperial quedan sin rey ni oficiales. Esto se considera una ronda de avance automático. Está medio loco, pero esto será después. O sea, por el tiempo que dure a esto, o sea, tenés un rey que puede manejar 2 reinos, el invasor, y el defensor, si gana, el invasor queda sin rey. Eso es algo raro ahí. Y pierde varios beneficios, ¿no? Al final de la etapa de guerra, todos los campamentos desaparecerán de ambos mapas y los jugadores serán enviados a su propio servidor. Eso es bueno, te envían de forma automática. Ciertos eventos no se pueden iniciar y su progreso no cuenta en el modo interfronterizo. Ten esto en cuenta. O sea, eventos de acá no vas a poder participar. Regeneración. O sea, acá vas a poder regenerar tropas.
La regeneración de unidades. Durante esta etapa, los jugadores pueden regenerar unidades perdidas en las batallas contra jugadores del imperio enemigo en la etapa de guerra. Índice de regeneración. La regeneración de unidades tiene un índice base y un límite máximo. Este índice se puede aumentar mediante la asistencia mutua o al comprar fichas de regeneración para regenerar unidades caídas adicionales. Ahora les muestro unas fichas que creo que me dieron, que son esas. Asistencia mutua. Durante esta etapa, los gobernadores pueden intercambiar asistencia de regeneración con aliados o amigos para aumentar su índice de regeneración hasta un límite máximo. Resultados del evento. Durante esta etapa, el ganador se determina con base del total de puntos de ambos imperios. Todos los gobernadores recibirán recompensas de participación del evento por correo. Será del juego. Revive al final del evento. Si no regeneraste a tus unidades caídas o reclamaste tus medallas a tiempo, estas se reenviarán de acuerdo a tu índice de resurrección y el conteo de medallas. Hay que ver esto bien cómo funciona. Pero bueno, esas son más o menos un poco las reglas. No podemos ver mucho. Acá tenemos esta otra etapa. Y luego acá. Regenera parcialmente unidades. Acá es la parte que vamos a poder pasar al otro servidor. Para lo que ahora falta. Porque acá nos dice que falta algo de tiempo. Estamos en la clasificación. Bien. Va a faltar seguramente esta etapa que aún no inicia. Esta terminaría... deberían terminar. Finaliza el 6 del 12. O sea que mañana debe finalizar. No sé si iniciará esta o ya termina esta parte y ya vamos a esta otra. Bien, las recompensas. Tienes varias. Por ejemplo, acá te estarían otorgando estas. Ficha de regeneración. Me imagino que tenés el individual por cada etapa. Bien, según donde te toque. Y te va a dar, bueno, perdón, es acá, en esta. A mí me dieron dos, creo. No sé por qué tengo dos, pero bueno, creo que son de la alianza capaz. Recompensas de la alianza. Tengo que ver ahora después. En esta etapa 2, la 4, la 5. Y acá habrá que ver. Acá cambian las recompensas de estos cofres que son. O fichas. 50 cofres con fichas de estos héroes. Está interesante. No están nada mal las recompensas. Y te van a estar dando título paraíso terrenal 15 días. O sea, tenían que ser permanentes. Tienen que ser permanentes estas cosas. Para que los puedas usar cuando quieras. Pero bueno, no sé qué les pasa con que se tienen que reiniciar. Tiene buenas recompensas, no está nada mal. Recompensas de puntos son estas otras, bien. Estas son medallas, moneda del imperio más poderoso, que me imagino que luego podrás utilizar en la tienda. Etapa 2, entrenamiento de unidades. Acá te va diciendo más o menos todo. En la 1 te dan estas recompensas. En la etapa 2 estas. En la etapa 3. Etapa 4, consumo aceleradores, aumento de poder y eliminación. Creo que la 5, aumento de poder. Creo que habíamos visto donde era acá en clasificación. Estábamos viendo eso. Consumo aceleradores. Y acá no habíamos visto nada. Pero por eso, si venimos acá, en la etapa 5, claro, consumo aceleradores. Y en la etapa 5 tenés que aumentar poder con lo que sea, o sea, construyendo, reclutando, mejorando héroes, me imagino, de ser general. Y acá, bueno, ya es un kill events, bien, o sea, matar tropas, darle con todo a los jugadores de otros servidores y sumar puntos. Recompensas de participación son estas, no son nada del otro mundo, pero están interesantes: el imperio ganador y el que pierde. No están nada mal. Y bueno, el evento parece bastante interesante, así que vayan viendo eso. Tienen varias etapas. No olviden esa parte. Bien, recolectar recursos. Entrenamiento de tropas. Matar tribus. O sea, quizás en este sí van a poder participar. En este quizás no. Si son jugadores free to play quizás se le complique para hacer puntos, porque seguramente los jugadores más gastadores van a poder hacerlo. En este, eliminación de tribus, si se preparan con botellitas verdes. Vamos a mostrarla.
O sea, van a tener que conseguir estas botellas. Van a tener que acumular de estas. En este caso tenemos 998. Como tuve el lag y eso no lo pude usar en su momento. Pero bueno, poder tener una buena cantidad de estas botellas y sumar puntos. Bien, luego bueno, ver el tema también de quizás en que construyan, habría que ver en los edificios de recursos de la alianza, capaz que antes de que piense esa etapa, meter y mandar o tener afuera una enorme cantidad de recursos y luego volver a tu ciudad. Hay que ver cómo clasifica, porque en otros juegos se podía usar ese truco. Mandabas a lo que es la beta de la alianza, esa que se construye para recolectar recursos. Recolectas con tus 5 marchas, las tenés en una bandera guardadas, o en varias banderas guardadas. Y cuando inicia el evento volvés a tu ciudad, si te suman los puntos, ahí sumas una muy buena cantidad de puntos con ese truco y luego vas recolectando nuevamente. Hay que ver si eso funciona acá o no. Bien, para ver si esa parte se puede aplicar. Y luego, bueno, van a tener varias etapas más, ¿no? ¿Dónde está? Y bueno, y acá ya habíamos visto en recompensas, que en la parte 5. En la parte 5 tenemos eso de, o sea, acá como les decía, bien, recolección de recursos, prepararse con todo. Cuando inicie, van a tener que hacer la cuenta bien. Acá sí tienen aceleradores y eso, prepararse y tratar de entrenar la mayor cantidad de tropas que puedan. Matar la mayor cantidad de tribus que puedan con las botellitas verdes esas, comprarlas, que hay formas de comprar en distintas tiendas del juego. Consumo de aceleradores, acá van a tener que buscarle la vuelta para acelerar. Aumento de poder, acá van a tener que también subir de poder con lo que tengan, con de todo un poco. Y acá Kill Events. Bien, así que bueno, tiene sus distintas etapas, que habrá que ver cómo se hace una estrategia para prepararse con eso. Y bueno, también lo vamos a estar trayendo, le voy a estar trayendo el contenido de eso, ¿no? Por ejemplo, ahora nos dejan esto acá y podemos ir a ver el otro servidor. Ahí cargaría y nos va a decir que estamos viendo el servidor enemigo, que es el 001. Se supone que yo debería ver en algún lugar las tropas enemigas, que no las veo, ¿no? Acá hay unos marcadores que creo que esto son marcadores que colocó nuestro líder. Bien. Discord up, save speed up, next event, more instruction com, bar, need for credits. Bien, ahí más o menos te va metiendo ahí unos marcadores. Acá no sé si será para construir ya las banderas a full. Lo que no vemos, o yo no veo, se supone que debería de ver por algún lado el territorio. Acá ahora sí lo vemos. Bien. ¿Cuántas alianzas hay? Nosotros creo que tenemos 2 alianzas nada más. Y acá ponele que aproximadamente pinta que también son 2 alianzas. Acá tenés esta alianza. Que habría que ver cuántos jugadores tiene y qué poder tiene. 102 millones de poder, son 5 jugadores. O sea que habría que ver. Y tendrías que ver también la otra alianza. 102, 100 y algo de millones, dijimos. Y creo que no se ve ninguna otra más. Porque el resto son marcadores. Es como que nosotros vamos a entrar de este lado. Ellos ya entraron prácticamente. Habrá que ver. O no sé qué es lo que están marcando, pero bueno. Bien. Acá está Vic. Que esta alianza estaba en el servidor 42. Son asiáticos prácticamente.
La otra decía 102 millones creo y esta dice 1000 y algo. 60 jugadores de 60, nivel 3 de regalo. Bastante potente la alianza esta. Hay que ver clasificación. Acá me deja ver la clasificación. Eso es bueno, te deja ver la clasificación del servidor 1. Y acá tenés que tienen jugadores con 69 millones de poder. 62 millones. Nosotros tenemos jugadores más fuertes. 58, 57. Bueno, igual le están metiendo bastante. Tienen un buen top. Está bastante ahí. Hay jugadores sin alianza. No sé si habrán abandonado o qué. Pero acá tenés otra alianza más. No hay territorio ni nada. Hay algunas otras alianzas más. Que habrá que ver. Que habrán puesto 100 jugadores. A ver. Sí, solamente 99. Poder. Hay varias alianzas acá, pero territorio vimos pocas. Acá está de 60 y está de 5. Esa tiene 1, no va a poder hacer nada. Acá lo mismo, hay varias alianzas. No sé por qué las tienen. Hay jugadores que le dieron acceso, por ejemplo, otra gente que va afuera y prácticamente ni están jugando. Lucelia, The Saiyan Army, Nostalgia. Acá hay un jugador solo que se metió y la verdad que no tiene sentido. Nostalgia con 247, o sea, dejó de jugar hace rato. Servin también, o sea, este ni jugó 88.000 de poder nomás, ni se puso a jugar. Y le sacó el cupo a otro jugador, la verdad que es una locura. Méritos, bien acá los méritos prácticamente que se han dado un poco de cariño se ve. Y bueno, ahí prácticamente vemos eso. Bien que tienen varios jugadores. Se ve el ranking, méritos y esas cosas. Este quisiera hacer méritos, se ve y anda atacando a mi pueblo. Cuando tiene poder, 18 millones, bien. Bueno, vamos a volver a nuestro servidor, que acá le das y te deja regresar. Carga de nuevo y ahí regresaste a tu servidor. Acá vemos el ranking, clasificación. Y nosotros tenemos jugadores de 143, 127, 96, 91, 70, 52, 45. Acá bajamos bastante. Ellos tienen más jugadores o sea, creo un buen top con 60 y pico cada uno. Pero bueno, habrá que ver. Lu. La Case. Este es hispano, si no me equivoco. Es de Chile. La Case, hablamos mucho por Discord. Bien, Excel. Jaffa Drag, Lu. Drami, Gamma, Adel. Sharky, Blackdead. IT. Yo estoy en el puesto 20. Y bueno, habrá que darle con todo a estos limos. Habrá que ver. Mr. Snacky. Voy a copiar, no sé para qué. Y faltan otros creadores de contenido, no los veo. O a no ser que se hayan cambiado el nombre. Pero bueno, habrá que ver. También tenemos varias alianzas, ¿no? O sea, nosotros tenemos un par de alianzas ahí. Estamos por acá y la otra está por acá, por ejemplo. También la misma estrategia prácticamente. Estar medias cruzadas ahí como para no molestarse. Andar de forma tranquila. Al tema de ranking de alianzas. Que bueno, voy a ir contando por acá porque si no se me hace muy largo. 1, 300 y 300. Yo creo que tenían 200 y algo. O 100. Y tenían 1000. O sea, tenemos más poder. O sea, estamos bastante mejor. 66. Acá hay 12. Bien. Así que bueno, ellos están como más desparramados. Y bueno, habría que ver esa parte. Lo acá tenemos en algún video más adelante separado. Podemos ver el tema de las ruletas. Ya que tengo muchas monedas imperiales. Tirar para meterle y quizás obtener a Carlos Magno. Voy a ver cuál es el mejor héroe. Y ahí tratar de hacer la ruleta de ese. Bien. ¿Cuánto dura esta ruleta? Todavía tiene rato.
Bueno, lo voy a cortar por acá, espero que les haya gustado. Esto es lo que es el KVK, bien, un poco largo, pero bueno, por lo menos vimos un poco más a profundidad varios aspectos. Bien, recompensas y eso, un poco de la migración. Les tenía que mostrar esto otro, que ya me dieron, por ejemplo, me dieron este paquete, que es la ficha de regeneración que puedes utilizar. Dice 4 días se va, o sea que antes de estos 4 días se supone que ya estaríamos terminando como para poder curar tropas. Acá tenemos equipamientos, tenemos otras cosas que me dieron. Bien, así que espero que les guste, suscríbanse, den like y compartan, nos estamos viendo muy pronto. Este fue otro video de DK Gamers, hasta la próxima. Bien, y acá lo malo que sigue estando, que a ver si podemos llegar, que saquen ese límite. Porque no puedes reclamar todos los cofres, tendrías que poder reclamarlos. No te pueden limitar con ese tema. Bien, ahora sí, los voy dejando, espero que les guste, muchas gracias por todo, hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego. Este fue otro video de DK Gamers.